Hola Claudia, hola Roberto, continuamos con los cuentos. Nos quedamos aquí en la Independencia de México. Dice, la conspiración de Querétaro. Don Miguel Hidalgo y Costilla, cura del pueblo de Dolores, organizó una conspiración en Querétaro, que era la ciudad más importante de la región. Las juntas secretas buscaban la independencia del país, aunque pretendían que el gobierno estuviera en manos de Fernando VII. Participaban José Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mario Abasolo y Mariano Jiménez. Mira, este es Don Miguel Hidalgo. Y los demás, pues quién sabe. El grito de Dolores. La conspiración planteaba el levantamiento armado para el 2 de noviembre de 1810, pero fue descubierta y Josefa Ortiz de Domínguez, la esposa del corregidor de Querétaro, avisó a Hidalgo, quien tocó las campanas para llamar a misa, y cuando la gente estuvo reunida, los invitó a levantarse en armas, a grito de ¡Viva América! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! El primer estandarte de los insurgentes. En los primeros días de su camino, el cura Hidalgo se detuvo en el pueblo de Atotonilco, de donde tomó un estandarte, dedicó a la Virgen de Guadalupe y se convirtió en su primera bandera. De ahí avanzaron a Guanajuato. La batalla Algóndiga de Granaditas. En la ciudad de Guanajuato, las tropas de Hidalgo se enfrentaron a las de Riano, quien presentó resistencia en un edificio que servía para guardar granos. Un minero apodado El Pípila, él, protegió de las balas de los españoles por una lápida de piedra que cargaba en la espalda. Se acercó a la puerta y la quemó, para que los insurgentes pudieran tomar el edificio. El cura Miguel Hidalgo establece el primer gobierno insurgente. Esto es algo importante para ustedes dos porque es aquí donde comienza a levantarse el pueblo mexicano, porque recordemos que ellos éramos conquistados por españoles, y este personaje, el cura Miguel Hidalgo, fue uno de los personajes claves para que nuestra independencia comenzara a formar camino. Entonces dice aquí, después de tomar las armas de la ciudad de Guadalajara, el movimiento independentista estableció ahí su gobierno. Entre las primeras medidas que adoptó estaba abolir la esclavitud, anular el tributo, impuestos especiales que pagaban los campesinos e indígenas, y prohibir el uso de papel para trámites oficiales que pagaba impuestos al gobierno español. Y ahí se imprimieron los primeros ejemplares del periódico El Despertador Americano. Y dice aquí, la abolición de la esclavitud bajo la pena de muerte, la abolición del tributo que pagan los campesinos e indios, la prohibición del papel sellado. Entrevista de Hidalgo con el cura Morelos. En el Indiaparapeo, el cura Hidalgo estableció su antiguo discípulo. Se entrevistó con su antiguo discípulo, José María Morelos, él, quien se ofreció como capellán del ejército. El cura de Dolores, en cambio, le ordenó levantar el sur del país y apoderarse del puerto de Acapulco, para que el movimiento tuviera una salida al mar. Con esa campaña, Morelos se rebelaría con una genial estrategia militar. La batalla del Monte de Cruces. Después de la batalla del Monte de las Cruces, que ganan Hidalgo y su ejército, avanza hacia la Ciudad de México, pero se detienen en Coajimalpa, no por entrar, por temor a caer en una trampa y no contar con suficientes elementos de guerra para defenderse. Esto los obligó a regresar a Guadalajara, y esta decisión divide la divergencia del movimiento. Lleva a Ignacio Allende a distanciarse de Hidalgo.
Captura y muerte de los caudillos insurgentes. Los insurgentes fueron derrotados en Aculco y Puente de Calderón, por lo que Hidalgo y varios de sus colaboradores se dirigieron a Estados Unidos para obtener armamento y apoyo. Fueron traicionados, detenidos y llevados a Chihuahua, donde se les juzgó y se les sentenció a ser fusilados en junio de 1811. Más tarde fueron decapitados y sus cabezas exiliadas en la Algóndida de Granaditas, en Guanajuato. Con este hecho termina la primera etapa de Guerra de Independencia. La campaña de Morelos. Muerto Hidalgo, Morelos reorganiza el ejército e inicia importantes campañas que le dan el control de Oaxaca, Guerrero, Morelos y partes de Veracruz. Conociendo las montañas y teniendo un ejército, decidió ganar batalla tras batalla. En esa segunda etapa de la independencia fue dirigida por el cura José María Morelos, este señor, y sus colaboradores fueron los hermanos Leonardo, Miguel y Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana, Vicente Guerrero y Mariana Matamoros. Las tropas realistas que luchaban contra Morelos y la independencia estaba al mando de Félix Calleja. El sitio de Cuautla. Las campañas se llevaron a cabo en el sur del país, y el hecho más renombrado fue sostener por más de 2 meses el cerco de las tropas españolas, el cual habían puesto en la ciudad de Cuautla, que había caído en el poder de Morelos. Un hecho heroico, ejemplo de valentía, fue el del niño artillero, quien, viniendo de los españoles, avanzaba, brincó a la trinchera y encendió la mecha de un cañón del enemigo. El Congreso de Chilpancingo. El 13 de septiembre de 1813, Morelos instaló en Chilpancingo el primer Congreso mexicano, que además de declararse la independencia, redactó la primera constitución del país. Hoy, escucha bien, redactó la primera constitución del país el 13 de septiembre de 1813. Morelos presentó un documento titulado Sentimientos de la Nación, en el que se planteaba que el país debería ser libre, soberano, sin grandes desigualdades sociales y no debería depender de ningún país en lo futuro. Por sus valiosos servicios a la independencia fue nombrado siervo de la nación y se le encargó el gobierno. La Constitución de Apatzingán. El 22 de octubre de 1914, Morelos y el Congreso promulgaron la primera Constitución de México, inspirada en las más avanzadas leyes francesas y españolas. Destacan el reconocimiento a los derechos del hombre, a las garantías individuales y a las libertades políticas y sociales. Opta porque la forma de gobierno fuera la república y afirma que el país era soberano y popular. Y hasta aquí terminamos esta parte de los cuentos y mañana vemos esto.